Listo. Tercer paso, la obra, lo que estábamos hablando. Ese es el proceso. ¿Y cuál es la excepción de este proceso? ¿En qué casos no puede ser necesario entrar al laboratorio a hacer verificaciones? ¿En qué caso? En el único caso en que el problema ya sea conocido, el problema ya se haya superado y ya se conozca la solución de ese problema verificada, aceptada, garantizada en ese caso, si ya tenemos una receta para un caso dado, igualito que el médico, igualito que el médico. Si el médico se topa con su paciente en un caso, en una enfermedad, en una circunstancia en la que todos los síntomas, todo el estado, todo es similar a otros casos que él ya tuvo y que comprobó cuál era la solución, entonces la aplica la solución. Y la aplica con seguridad, con certeza y con profesionalismo, con responsabilidad. Entonces en ingeniería podemos hacer lo mismo. ¿Sí? La diferencia está en que en medicina el médico está en contacto directo con el paciente. En nuestro caso, en muchos casos, en muchas circunstancias, la obra no existe todavía, ¿no? O sea que tenemos que hacer ciertas evaluaciones especulativas, si se quiere. Sin embargo, tampoco hay que descubrir el agua tibia, como dicen algunos, porque ya está descubierta. Y hay muchas cosas en las que se puede aplicar directamente soluciones sin necesidad de estar haciendo todo el proceso largo y tedioso y costoso del laboratorio. Ese es el un extremo y ese es el otro extremo. Pero no seamos tan irresponsables de eliminar todo lo uno y caer en lo otro. ¿Por qué? Porque es más cómodo, más barato y más rápido, ¿no? Entonces lo eliminamos del laboratorio y hacemos todo alegremente y somos ingenieros que tenemos la solución para todo. Y van a ver el día de hoy, justamente yo lo dejé para el final, porque ya estamos terminando, ¿verdad? Entonces yo lo dejé para el final, el criterio de cómo se resuelven las cosas en Santa Cruz y en Bolivia. Yo lo dejé para el final, hoy día lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, en ese sinfín, digamos, de circunstancias, existe la situación de no hacer por el ACI, ¿no? Porque ya hemos visto que es un proceso largo, nos ha tomado medio semestre tal vez. Entonces, hoy vamos a ver un método simplificado que no existe en la literatura. Busquen en internet método simplificado. No van a encontrar, yo lo he bautizado como método simplificado. Pero es lo siguiente, hacer lo mismo que hemos hecho con el ACI, pero más rápido. Es decir, acortando algunas cosas. Diferencia número uno, por eso le llamo simplificado. Y diferencia número dos, que los datos que existen, que vamos a usar en esta forma de hacerlo, son datos más comunes en nuestro medio. En cambio, los de ACI son los del ACI, ¿no? Sabe Dios cuándo se repetirían aquí, porque una cosa es Estados Unidos y otra cosa es acá, ¿no? Y no vamos a decir que no vamos a aceptar esa realidad. Ahora, pero alguien dirá, pero cemento es cemento, agua es agua, agregados. Es verdad, es verdad. Pero entonces respóndanme, ¿por qué cuando hacemos una receta ACI aquí y la resistencia de la tabla número 3 dice que si usamos agua cemento 0,5, por ejemplo, me estoy inventando, debe dar una resistencia de 350? ¿Por qué será que aquí usamos 0,5 y da 250 y no 350? ¿Por qué será? Si cemento es cemento, agua es agua y grueso es grueso, aquí en la China y en Estados Unidos también. ¿Por qué esa diferencia? Yo me he preguntado durante mucho tiempo me he hecho esa pregunta. Y la única respuesta que se me ocurre, tal vez no les va a gustar, por dos razones, yo creo. La primera es el cemento, la calidad del cemento. Primera razón.
Y segunda razón, con las disculpas del caso, el factor humano. No puede haber otra explicación, porque el agregado es de piedra, la piedra es igual allá que acá, ¿no? El agua también. Entonces, ¿qué queda? El cemento y el ser humano, no queda otra cosa. Esto nos induce con mayor razón a hacer pruebas de laboratorio, porque no tenemos ningún método de dosificación del mundo que se aplique directamente y ocurra lo que dice el método acá, ¿no? No hay ninguna. Entonces, por lo menos unas pruebitas para verificar qué está pasando y ser un poco responsables con la obra. Ok, se me está pasando el tiempo. Vamos a ver rápidamente. Lo primero que hacemos es presentar una tablita de la tabla número 1, digamos, con datos de materiales locales, ¿sí? El ripio de Santa Cruz, del río Piraí, que más o menos tiene un peso específico generalmente, ¿no? No son datos fijos, ¿no? Más o menos tiene este valor, el peso unitario, etcétera, porcentaje de absorción, puede ser, puede no ser, si alguien quiere los verifica, no hay problema. La tabla número 2 para asentamientos equivale a la tabla número 2 y 1 de la CI, ¿no? Más o menos. La tabla número 3 que equivaldría a la tabla número 3 de la CI, pero con resistencias y aguacimientos de acá, logradas acá, más comúnmente, por decirlo así. Tampoco es una regla, ¿no? Y la tabla 4 que viene a ser una relativa novedad, donde para obtener la arena aplicamos esta relación SA, que no es lo mismo que relación cemento-agua, agua-cemento, perdón, no es lo mismo, ¿no? No confundir. Entonces aquí se hace un pequeño comentario sobre la relación SA. SA quiere decir arena sobre agregados, o sea que en otras palabras, el resultado de este cociente, o sea, estos numeritos, representan el porcentaje de arena en relación al total de agregados. Si el total de agregados es 100 kilos, entonces 0,40 significa 40% del volumen de esos 100 kilos. ¿Ya? No es una relación en peso, es una relación en volumen absoluto. Esos detallitos académicos hay que tenerlos en cuenta. Entonces, el uso de este método es bastante fácil. Tenemos aquí un ejemplo. Se desea construir una vivienda. Así son los problemas, ¿no? En la práctica. No es que vamos donde el vecino y nos dice, ingeniero, quisiera que me construya mi casa. Muy bien, ¿cuál es el tamaño máximo, señor? ¿No? ¿Cuál va a ser el asentamiento? ¿Qué resistencia vamos a tener? No es así, ¿no? Nosotros tenemos que dar todas las respuestas. Entonces, los problemas generalmente son así, a no ser que sea uno con especificaciones y qué sé yo. Entonces, de la tabla número 2, elegimos un hormigón blando, podemos elegir uno fluido, podemos elegir uno seco. Y según nuestra elección, obtenemos el agua. Lo mismo, elegimos un hormigón muy resistente o regular, no vamos a decir nunca malo, ¿no? Y de acuerdo a eso elegimos la relación agua-cemento. Con la relación agua-cemento y el agua tenemos la cantidad de cemento. Con la tabla número 4 elegiremos una relación SA, porque la tabla número 4 nos indica qué grado de exposición tenemos para el hormigón. A eso se refiere el volumen de arena. ¿Por qué? Porque se dice que mientras más agregado fino tiene un hormigón, es más frágil. ¿Ok? Por lo tanto, mientras más protegido esté el hormigón, mientras más protegido, entonces podemos usar más arena, si está protegido. En la medida que esté más expuesto a sufrir daños por cualquier causa, debemos usar menos arena. Porque esto es una novedad, ¿no? Para nosotros. Porque de otro modo ese hormigón va a resultar muy frágil. Ya una de las recomendaciones, por ejemplo, para el pavimento es usar poca arena. Estamos hablando de poca arena en relación al agregado grueso, ¿no? ¿Por qué? Porque el pavimento, por ejemplo, es una estructura que está muy expuesta, ¿no?
está expuesta al sol, al viento, a la nieve, al frío, a los cambios de temperatura, aparte del mal uso que se le puede dar y todo, ¿no? Está expuesto, está desnudo el hormigón. En cambio, en un edificio, el hormigón está protegido, ¿no? Hay muchas partes del hormigón que están bajo techo. Aparte de eso, están revocadas. Y por si fuera poco, están pintadas más. Entonces, es un hormigón protegido. En la práctica, jóvenes, el uso de la arena en el hormigón o del agregado fino es siempre bien recibido por los trabajadores, por los constructores, porque el uso de más arena es similar al uso de más agua. O sea, a la gente le gusta usar más agua y más arena porque el hormigón es más dócil, ¿comprende, no? Entonces, el que va a moldear, el que va a cargar, el que va a descargar, el que va a vibrar, etcétera, todos los actores directos de la obra prefieren que tenga más agua y más arena. El ingeniero es el llamado a limitar eso, ¿no? De acuerdo a todo lo que hemos aprendido. Muy bien. Entonces elegimos la relación SA de acuerdo a las condiciones de nuestro caso. Y una vez que tenemos toda esta información, tenemos el agua, tenemos la relación agua-cemento, hallamos el cemento, tenemos un metro cúbico de hormigón es un metro cúbico de hormigón. Si a ese metro cúbico de hormigón, acuérdense que en el ACI sacábamos de la tabla 6 el peso de un metro cúbico de hormigón. Acá ya no estamos hablando del peso de un metro cúbico de hormigón, sino directamente del volumen de un metro cúbico. Entonces, para hallar el volumen de los agregados, le restamos a un metro cúbico de hormigón el volumen del cemento, el volumen del agua y el volumen del aire. Exactamente lo mismo que hemos hecho en la corrección del hormigón endurecido. Acuérdense, para ponerle los agregados encontrábamos primero el volumen disponible. Entonces, un metro cúbico de hormigón menos el cemento, menos el agua y menos el aire nos dará el espacio disponible para los agregados. Ese espacio disponible para los agregados tenemos que distribuirlo entre la arena y el agregado grueso. Para eso tenemos la relación SA, que en este ejemplo es 0,43. Entonces, si multiplicamos 43% por 0,721, que es el espacio disponible, nos va a dar el volumen de arena directamente. Esa es la ventaja de este valorcito de SA, de la relación SA. Esa es la utilidad, es muy práctico. Entonces ya tenemos el volumen de arena, por lo tanto el volumen de agregado grueso será la diferencia entre el volumen disponible y el volumen de arena. 0,721 menos 0,31. Ya tenemos toda la receta lista. Tenemos el peso del agua, el peso del cemento, el volumen del agregado grueso y el volumen del agregado fino. Por lo tanto, si convertimos estos volúmenes en peso, multiplicando por su peso específico, finalmente tendremos la receta. Fíjense qué manera más rápida, ¿no es cierto?, de obtener una receta. Pregunta, ¿qué tan buena es esta receta? Tan buena como podamos verificarlo en laboratorio. ¿Qué tan buena es esta receta comparada con ACI, con la que hemos obtenido en ACI para el mismo problema? Tan buena como podamos verificarlo en laboratorio. ¿Hay alguna de las dos que podría ser mejor que la otra? No, porque vamos a verlo en laboratorio. Pero como tentativa, ¿podría ser mejor esta que la de la ACI? Tal vez. ¿Por qué? Porque estamos usando datos locales, nada más. Pero eso no la hace buena. ¿Ok? Comentarios, preguntas. No creo que estudiantes de ingeniería de sexto semestre que ya han visto cosas complicadas como diseño de hormigón armado y todo, no creo que esto les resulte difícil, ¿no? Sumas, restas, multiplicación. No creo. Pero, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Bueno, si no hay nada, entonces pasamos al último tema de esta parte de la materia, que es el cierre
que yo les tenía prometido, que es la realidad boliviana. Le llamo la forma volumétrica. Algunos le llaman método volumétrico. Yo no estoy de acuerdo, no es ningún método. Nadie con 4 dedos de frente lo propuso como método. Que existe, existe, pero es una manera de hacer. Como hay una manera chueca de hacer ese edificio y hay otra manera correcta, ¿no? Esto también es una manera de hacer las cosas. Yo le llamo la forma volumétrica o la forma ABC, que es la que se usa en nuestro medio, donde A representa el cemento, B representa el agregado fino y C representa el agregado grueso. No hay cómo pelarle, ¿no? Porque A es lo más, granos más chiquitos, B siguientes, arena, y C los granos más gruesos, A, B, C. Y están separadas por 2 puntitos que significan proporcionalidad. O sea, A es a B como es a C. Así se lee correctamente. En términos prácticos, no se escribe ABC, se escriben números, donde A es un número que representa las partes de cemento, B las partes de arena y C las partes de agregado grueso. Entonces yo puedo escribir, digamos, 2, 4, 6. 2 partes de cemento, 4 partes de agregado fino y 6 partes de agregado grueso. Eso significaría. ¿Qué es una parte en este país? ¿Qué es una parte? ¿Qué es A o qué es 2? O el número que tenga aquí. ¿Qué es? Es un volumen suelto. O sea que puede ser una lata de cemento o 2 latas de arena o carretillas o baldes o cajas o cualquier cosa en la que se pueda poner un volumen de un material granular suelto. Fíjense que A es el cemento, es granular suelto. B es el agregado fino, es granular suelto. C es el agregado grueso, es granular suelto. Los 3 son granulares sólidos sueltos. Se estila que A siempre sea 1. Por ejemplo, en lo que yo dije, la receta 246, A2, B4, C6. También puedo decir, en vez de A2, puedo decir A1. Y como es una proporción, en vez de decir B4, que es el doble de 2, si en vez de 2 digo 1 para A, entonces B será 2, el doble de 1. Por lo tanto, la receta 246 también puede expresarse como 1, 2, 3. ¿Correcto? También podría expresarse como 3, 6, 9. Pero se estila, como decía, hacer que A siempre sea 1. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las recetas más comunes con esta forma de expresarlas? 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2 y medio, 3 y medio, 1, 2, 5, 1, 3, 5, ¿no? Así son las recetas donde A siempre es 1 y representa una parte de cemento. Y esta parte, repito, es un volumen suelto. Cualquier rato se va a cortar esto. Vamos a alargar un poquito, no hace falta mucho. Y ustedes ya saben que tienen que entrar al mismo link, ¿sí? Para poder continuar. ¿Ok? Entonces, ABC significa 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 5, etcétera, donde A siempre va a ser 1 y el resto de los números van a ser las proporciones de los demás ingredientes. Aquí tenemos unos grafiquitos que nos ayudan, 2 montones de arena, 3, ¿no? Etcétera, 2 baldes, 2 vasos, 2 cajas, etcétera. Pero aquí comúnmente se expresan con A igual a 1. Bueno, esa es la receta, jóvenes. Mucho más fácil que cemento, 430 kilos, agua, 187, grueso, tantos kilos, seco. Aquí, fíjense que aquí no hay unidades, no hay kilos, no hay metros cúbicos, peor humedades, ni idea, ni seco, ni saturados, ni nada.
Ni siquiera están los nombres escritos, cemento, agua, nada, ¿no? Agregado fino. En realidad ya hemos cambiado de ambiente, ¿no? Ya no tenemos que decir agregado fino, agregado. Tenemos que decir arena y ripio, como se habla acá, ¿no? Como se dice acá. Entonces la receta es facilinga, fíjense, todo el mundo lo sabe. ¿Qué hormigón vamos a usar, ingeniero? 1, 2, 4. Ya, listo, ya sabe el albañil con que le hemos dicho 1, 2, 4, nada de cemento 356 kilos, nada. Ya sabe el albañil, 1, 2, 4. Se busca una lata y le pone una lata de cemento, 2 de arena y 3 o 4 de ripio. Y con eso ya está la mezcla. Fíjense. Ahora vamos a discutir entre nosotros porque no creo que haga falta mayor instructiva sobre esto. ¿Cuáles son las ventajas de esta forma? Ingeniero, Diga. a esta receta más simplificada, como se logra ver el agua, ¿cuál sería la Ya vamos cantidad a ahí? ver más adelante, ¿eh? Entonces, Ya. ¿qué ventaja tiene esto que salta a la vista? Y los que más lo han debido sentir como ventaja son ustedes. Porque nos hemos pasado 3, 4 meses, no sé cuánto, hablando de todas las demás cosas. Y hoy día, al final de la temática, les salgo con 1, 2, 4, 1, 2, 3, una cosa tan sencillita, ¿no es cierto? ¿Qué ventaja tiene? Claramente, de que es fácil, muy fácil. No hay punto de comparación con todo lo que hemos estudiado, ¿no ve? Cualquiera sabe, cualquiera, el albañil, el ayudante sabe. El ayudante va a una obra, su vecino le dice le dice maestrito, aunque no sea, ¿no? Le dice, sé que usted trabaja en construcción, hágamelo mi cuartito, ¿no? Y el maestrito, que no es maestrito, le hace el cuartito. Y cuando prepara la mezcla, ¿se acuerda cuánto era? 1, 2, 4 creo que era, ¿no? Y hace el hormigón, fíjense. La principal ventaja y única ventaja que tiene esta forma de decir la mezcla, de referirse a un hormigón, es la facilidad. Eso no lo vamos a negar. Y para un país facilista como el nuestro, es la solución ideal. A todos nos encanta lo fácil, ¿no? Nadie quiere esforzarse, nadie quiere, ¿no? ¿Verdad? Entonces es la solución ideal. Por eso, la forma boliviana podríamos llamarlo. Solo sí quiero llamar su atención. Así de fácil como es indiscutiblemente, si fuera buena, vendrían pues a aprender los alemanes, los japoneses, ¿no? Hasta los vecinos vendrían, ¿no? Los paraguayos, los brasileños vendrían a aprender la forma boliviana, ¿no? Si es tan fácil, tan práctica, que sirve para todo, porque esa es otra cosa que hay que decir, estas recetas, estas 2 o 3 recetas que están anotadas aquí, estas 3 que estoy marcando, sirven para todo, jóvenes. Puentes, pavimentos, edificios, estructuras, aceras. Lo que quieran ustedes, lo que pase por su cabeza, se resuelve con estas 3. Y ni siquiera con estas 3, con esta, con la primera. ¿Sí? Increíble, o sea, vendrían de todo el mundo, ¿no ven? Exportaríamos eso. Vendrían a la Gabriela a escuchar conferencias en todos los idiomas, ¿verdad? Y se llevarían la receta. Y destruirían y cambiarían todo lo que hemos aprendido. Sin embargo, nadie viene a copiar aquí, ¿verdad? Nadie. Más bien todos tratan de diferenciarse, ¿no? Y hacer las cosas mejor. Nosotros somos los únicos orgullosos de hacer las cosas más fáciles que los demás. Son burreras, meterle nomás, no pasa nada, ¿no? Son nuestros habituales comentarios. Ok, ¿cuáles son las desventajas? La primera gran desventaja es la pregunta esta, ¿no? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua acá? ¿Dónde? Y nosotros, les recuerdo, jóvenes, desde el primer día de clases que hemos pasado juntos, estamos hablando hasta ahora del agua. Que el agua para el hormigón fresco, que el agua para la consistencia, que el agua para la plasticidad, que el agua para la trabajabilidad. Cuando hemos hablado
del hormigón fresco, todo era agua. Después hemos hablado del hormigón endurecido, que el agua casada con el cemento, la relación agua-cemento, el agua de nuevo. Después hemos hablado de las deformaciones, de humedad, del curado, donde está el agua. Aquí, ¿dónde está el agua? ¿Dónde? En ninguna parte. Toda la importancia que le hemos dado al agua durante 4 meses que estamos juntos, entra aquí al tacho de basura, el agua al basurero. Es decir, no se necesita saber cuánto de agua acá. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Es igual que en las recetas, ¿no es cierto? Harina tanto, azúcar tanto, arroz tanto, ¿verdad? Pero no dice cuánto de sal. Entonces buscamos ahí, al final de la receta dice sal al gusto. Acá debería decir por lo menos eso, ¿no? Por lo menos mencionar el agua, pero ni siquiera aparece mencionado. ¿Pero cómo es en Bolivia el agua? Agua al gusto. Agua al gusto. Y es así, esa es la verdad. En Bolivia se usa agua al gusto. Y si se usa agua al gusto, jóvenes, quiere decir que no tenemos absolutamente ningún control sobre la calidad de la mezcla. Ni en el estado fresco, peor en el endurecido. Y no es que el ingeniero sea burro, pero es flojo, eso sí. Porque el ingeniero no se va a olvidar de la relación agua-cemento y de todo lo que ha estudiado. Lo dejará abandonado, pero no puede decir no sabía, no puede decir no sabía. Sabe, pero es flojo, así que no le importa que se use cualquier agua. Y está cruzando los dedos para que el edificio no se caiga, porque apuntamos a que no se caiga, no apuntamos a que sea mejor, a que sea bueno. Apuntamos a que no se caiga. Y no se cae, felizmente no se cae, ¿no? Entonces fíjense que es un golazo de media cancha contra mí, contra la materia, y contra ustedes, si es que se asocian al empeño que hemos puesto, porque aquí nos dicen el agua no importa. Otra cosa que les hago notar, otra desventaja, es esta pregunta. ¿De cuánto hormigón estamos hablando? Tampoco hay respuesta a esa pregunta, ¿no? Tampoco hay. Porque cuando hacíamos nuestras recetas nosotros, debería haber anotado por acá una receta como nosotros hemos aprendido, sabemos que es 1 metro cúbico. Y cuando hemos entrado al laboratorio, nos hemos preocupado de que esa receta de laboratorio sea un cubo. Y la hemos corregido para que sea un cubo. Imagínense haciendo correcciones para que sea un cubo, cuando en este país a nadie le importa cuánto es el volumen del hormigón, porque aquí no hay forma de saber qué volumen de hormigón vamos a preparar, no hay forma de saber. Por lo tanto, si se acerca un ayudante y me pregunta, ingeniero, ¿cuánto de agua le vamos a aumentar o cuánto de ripio le vamos a quitar o lo que sea que me pregunte sobre las proporciones estas que se está usando? ¿Cómo le voy a responder si no sé cuánto se está preparando? Porque una buena cocinera sabe perfectamente una receta y siempre la hace bien, pero cuando su hija está cocinando, le llama por teléfono y le dice, mami, ¿cuánto le tengo que poner de maíz al plato que estoy preparando? ¿Qué le va a responder su mamá? Su mamá le va a responder, ¿cuánto estás preparando? ¿Estás preparando en la ollita chica o estás preparando en la grande? En la grande. Ah, ya. Entonces ponele tanto. Porque si a la mamá no le avisan cuánto está preparando, no puede dar esa respuesta, por más que sea la más capísima para esa receta, no puede dar una respuesta si no sabe el volumen de la comida que se está preparando, porque no es lo mismo para un volumen pequeño
que para un volumen medio o para un volumen grande no es lo mismo ponerle una taza de maíz o 2 o 3 o 2,5, no es lo mismo. ¿Están entendiendo, no? ¿Cómo puede un ingeniero con su casco blanco ahí, el más nuevito, porque es el que menos hace en la obra? ¿Cómo puede un ingeniero responder a la pregunta cuánto le quito, cuánto le aumento? ¿Cómo puede responder? ¿Cómo puede saber si el cemento va a alcanzar, no va a alcanzar, etcétera? Si es mucha agua la que le están echando, medio balde le están poniendo de agua, digamos. ¿Cómo puede saber el ingeniero si está bien, si está mal, si es mucho, si es poco? ¿Cuánto será la relación agua-cemento probable que se está usando? Porque aquí no hay nada exacto. ¿Cómo puede saber si no sabe el volumen de lo que se está preparando? ¿Comprende? Bueno. Finalmente, la medición de los ingredientes en una obra manejada de esa manera como se estila en nuestro medio, ¿es uniforme? Definitivamente no. No quiero especular más sobre eso. No quiero que crean que lo que estoy queriendo hacer es que piensen mal de esto, ¿no? Ustedes lo decidirán, ¿no? Porque ustedes se van a enfrentar con esto. Y finalmente, académicamente, para que nos podamos batir con que nos enseñan una cosa y se hace otra en la realidad, para que nos podamos batir en esa disyuntiva, se les está sugiriendo cómo convertir una receta volumétrica como esta, por ejemplo, a una receta como lo que hemos aprendido. Obviamente queda la interrogante de las humedades, ¿no? Pero aquí está un ejemplo de cómo podríamos convertir una cosa con otra. Y al revés, también, ¿no? Cómo convertir una receta de las que hemos aprendido en una receta ABC. De manera que, en términos precisos, a pesar de todo lo que hemos dicho, y a pesar de que en Bolivia sea así y todo, a pesar de eso, ustedes que están escuchando estas palabras, no pueden negarse que cualquier cosa que pase en la obra es decisión de ustedes, porque ustedes tienen todas las herramientas, si quieren, para, a pesar de todo, encontrar la relación al cemento, corregir lo que están haciendo, expresarla como lo que hemos aprendido, pueden bregar por las humedades, no será igualito como hemos aprendido en la materia, pero pueden hacer su parte para mejorar las cosas, porque las herramientas están en todo lo que hemos aprendido. Lo que viene ahora, jóvenes, son dos temas que son complementarios a la materia y que hablan de aditivos. Y que además les comento, el primer semestre de las clases virtuales no habían esos temas, yo leía P. Entonces son complementarios. Todo lo principal del hormigón está aquí, hasta aquí, hasta acá, hasta donde acaba con esta rayita de aquí. De aquí más vienen los aditivos, que es, como quien diría, aprender a conducir. Queremos aprender a conducir, supongamos que no sabemos, no, pasamos clases, nos enseñan a conducir en un auto estándar, punto. Damos examen, nos aprueban, sabemos conducir, punto. Ahora, ¿queremos aprender a conducir un auto de carrera? Bueno, subimos a un auto de carrera. ¿Queremos aprender a conducir un auto eléctrico? Bueno, pero ya tenemos la base. Todo lo que hemos aprendido es la base. El auto eléctrico, el auto de carreras o el camión, el tráiler, son casos especiales de la conducción. Los aditivos son casos especiales que se complementan con lo que hemos aprendido. Si no sabemos conducir un vehículo común, va a ser difícil que aprendamos a conducir en un tráiler, ¿no? ¿Verdad? Va a ser, no digo imposible, pero va a ser más difícil. Entonces, si no sabemos manejar y entender bien todo lo que hemos aprendido hasta el momento, incluyendo esto,
con todos sus defectos o cualidades, ¿para qué nos vamos a meter con aditivos, no? Que en nuestro medio muchos ingenieros se meten con aditivos y no saben ni lo que están haciendo. Y es la verdad, no es que yo sepa y ellos no saben, ¿no? La verdad, nomás cuando llueve, nos llueve a todos. ¿Ok? ¿Algún comentario? Inge, buen día. Día, diga, por favor. Una preguntita. Esta forma de ABC, ¿cómo llegó a nosotros? Porque usted lo ve de una manera muy singular. Y sí, se aplica este método, ¿no? En su mayoría en todo nuestro territorio. Pero yo quisiera saber, de acuerdo a sus conocimientos de experiencia, ¿cómo es que llegó a aplicarse aquí en Bolivia ese método? No puedo decirlo exactamente porque no creo que haya nada escrito sobre eso como para haberlo estudiado y repetirlo acá. Mis propias deducciones tampoco serían concluyentes, pero no me resulta tampoco muy difícil imaginarme qué es lo que ha pasado. Yo creo que pasa con eso, con el hormigón, ha pasado lo mismo que pasa con la cocina. Lo mismo que pasa con la cocina. ¿Qué pasa con la cocina? Según yo soy un espectador neófito en la cocina, no sé nada de cocina, pero veo lo que pasa a mi alrededor. ¿Qué pasa hoy que está pasando en Santa Cruz? 2 millones de habitantes. ¿En cuántos lugares están cocinando hoy día para almorzar? ¿En cuántos lugares? Privados, familiares y públicos para vender, para pensiones y qué sé. ¿En cuántos lugares? Ya, no vamos a pelearnos por los números, pero digamos 500,000. De esos 500,000 lugares donde están cocinando, y en muchos lugares donde va a ser riquísima la comida y otros no tanto, ¿cuántos siguen los pasos que deben seguir y son realmente buenos cocineros y saben la receta de lo que están haciendo y los resultados son buenos? ¿Cuánto? ¿Qué proporción de los 500,000? ¿Alguna proporción? No me animaría a dar una cifra, ¿no? Pero por supuesto no los 500,000. ¿Por qué? Porque la cocina se degenera, ¿no es cierto? Se va degenerando. Hay alguien que hacía una maravilla ese plato, el majadito, hace una maravilla. Sus hijos aprenden, sus familiares aprenden, pero ya no lo hacen igual que la mamá, ¿no? Y así, ¿no? Va pasando por herencia que la vecina y se va degenerando. Y no falta el que agarra y sin saber nada hace también un majadito. Y quién sabe le sale bien. Entonces las cosas se van degenerando. Algunos se toman el trabajo de hacerlo como se debe hacer y se levantan a las 6 de la mañana para que el charque esté aireando, me estoy inventando, ¿verdad? Y otros se levantan a las 11 para cocinar para las 11:30 y lo hacen igual. Y para ellos es igual majadito. Pero los que comemos, sabemos que un majadito no es igual que el otro, ¿no? Sabemos. Que una salteña no es igual que otra salteña. Y tenemos nuestras preferencias y nuestros gustos y sabemos que unos lo hacen mejor que otros y otros lo hacen peor que otros. Sabemos eso. ¿Qué va pasando con la cocina? Que se va degenerando, ¿no? Y hay algunos que empiezan a inventar burreras, ¿no? Que salteñas con confites, que salteñas con maní, que no sé qué cosas, o salteñas de cuñapé, ¿no? Se va degenerando la cosa. En términos comerciales, en términos de practicidad, en términos de flojeritis, en términos de ahorro de dinero, en fin. Yo creo que eso pasa con las mezclas. Porque la mezcla de hormigón no tiene ningún misterio, ¿no? Igual que el majadito no tiene ningún misterio. Agarramos cemento, agua, ripio, ¿qué le llamaríamos? Piedras. Lo mezclamos y funciona. Se puede moldear y se endura. Punto. ¿Cuál es el misterio? Cualquiera lo puede hacer. Cualquiera. Y es más, cualquiera lo hace.
En nuestro medio hay gente que no puede pagar ingenieros, arquitectos, ni siquiera albañiles. El papá de la familia, o en muchos casos la mamá de la familia, construye en nuestro medio. No ha ido a la U, no sabe de dosificaciones ni de agua, nada, pero lo hace. Porque el hormigón es un material que se presta para eso. No necesita gran tecnología, materiales, se puede mezclar a mano. No necesitamos mezcladora, es evidente, ¿no? En nuestro medio, en el campo, cómo mezclan. O sea que se presta para todo el hormigón, igual se endura, igual, entre comillas, igual se endura, igual. Después se convierte en un material como piedra, igual. La diferencia, jóvenes, está en ese igual. Igual jugamos fútbol, ¿no? Nosotros, igual que los gauchos, los franceses, igual jugamos fútbol también. Tenemos campeones, subcampeones, ¿no? Pero ese igual, con el otro igual, tiene una gran diferencia, ¿no? Y nosotros estamos estudiando esto como para ser quienes en nuestro grupo humano, como para ser quienes marquemos la pauta de cómo se deben hacer las cosas. Nosotros somos los chefs del grupo. Entonces no podemos ir a hacer burreras, ¿no? Y las hacemos. Supuestamente somos los que nos van a ver nosotros y van a confiar en nosotros y van a dar por descontado que el locro va a salir bien o el majadito va a salir bien. Van a dar por descontado. ¿Por qué? Porque es el chef, está aquí y no te preocupes, va a salir bien, ¿no? No defraudemos esa confianza. Seamos conscientes de todo esto. Las degeneraciones van a seguir ocurriendo por siempre, jamás. Pero que no ocurran pues en nuestro círculo de ingeniería, por lo menos, ¿no? No vayamos para atrás nosotros más. No va a estar el chef haciendo lo mismo que hacen los otros a ojímetro, ¿no? A ver qué sale, no. El chef va a trabajar como sabe que debe trabajar. Va a ir a buscar el arroz que debe usar en 3 lugares y no encuentra y va a ir a buscar el arroz que tiene que ser el mejor, el bueno para lo que tiene que hacer. Le va a decir a su dueña de casa, le va a decir, su cocina no tiene, su horno no tiene termómetro, señora, le va a decir. Yo necesito un horno que me marque la temperatura. Diferente, ¿no? Pues cualquiera hace un maradito, cualquiera, ¿no? Pero por eso pongo de ejemplo eso. Me imagino que ha pasado algo así. Si ustedes tienen paciencia 2 minutos, les cuento una anécdota real que ha ocurrido aquí en Santa Cruz. Hace unos 10 años o 15, no sé, por ahí. Debe ser. Ustedes saben que en Cuba, dizque por el bloqueo, pero en realidad es por ellos mismos, han dejado de hacer las cosas bien, ¿no? Si ustedes ven una foto de Cuba de ahorita, van a ver autos de hace 50 años andando en la calle. Y si ven algún auto nuevo, es de los milicos, ¿no? De los jefes, de los buenos. Porque la gente no puede ni comprarse un carro ni una bicicleta, no puede. Es así. Yo sé porque yo he estado ahí y lo he visto. No estoy guiándome por el Facebook. Bueno, resulta que hace unos 10 o 15 años llegó aquí a Santa Cruz un profesor de hormigón armado. De hormigón, un profesor de hormigón. O sea, profesor les dicen allá los que son sobresalientes, ¿no? Un experto en hormigón. Y nos vino y dio una conferencia, un montón de gente, más de 100 personas, ingenieros, estudiantes, etc. Y yo estuve presente ahí de casualidad. Además que me interesaba, ¿no? Hormigón, disque, entonces fui. Y nos contó la historia de que en Cuba tenían muchas restricciones y de que por eso se habían visto obligados ellos a crear sus propias maneras de manejar el hormigón de modo que tenga calidad y no sé qué.
Bueno, resulta que en medio que daba su conferencia, mientras daba su conferencia, que era en un hotel acá de la ciudad, había una señora que con su bandeja metía cafecito y refresco, creo, para que se sirvan los presentes. Entonces entraba con su bandeja, hacía servir a un grupo y cuando se terminaban sus vasitos salía y otra vez entraba con sus vasitos cargados y hacía servir a la gente y todo. Resulta que cuando no sé de qué manera el expositor se puso a hablar de lo que estamos hablando, de cómo hacemos en Bolivia, estaba hablando justo de eso, creo que alguien le preguntó o algo así. Y entró la señora con su bandeja. De pronto este profesor se calló. O sea, dejó de hablar, como que yo me callo ahorita, digamos, pero no me comparo, ¿no? Como se cayó. Bueno, todos, así como ustedes ahorita, estaban esperando que siga hablando, ¿no? Y el otro seguía callado. Y la señora repartiendo sus cafecitos. Y el otro callado. Y todo el mundo empezamos a mirarnos las caras, ¿qué pasa, no? Nadie sabía qué estaba pasando y el otro callado ahí adelante. Y la señora seguía repartiendo. Pasó 1 minuto, 2 minutos, no sé, pero se hacen largos los silencios, ¿no? Cuando la señora terminó de entregar su último vasito, como de costumbre, se salió para recargar su bandeja. Cuando la señora salió, el profesor dijo, fíjense, hizo así. Yo no quería que la señora se entere de las barbaridades que están haciendo ustedes aquí. Aquí quería decir Bolivia, ¿no? No quería hacerles, bajó la voz, ¿no? Así, no quería hacerles quedar mal con la señora. Y después alzó la voz y dijo, porque lo que están haciendo aquí es una barbaridad. Todos calladitos, bajando la cabeza, ¿no? Y nos lo dijo en la cara. Y lógico, lo que estamos hablando de la volumétrica y todo, y lo que hacemos nosotros acá, no tenía punto de comparación ni de contacto siquiera con lo que él estaba enseñando o diciendo de cómo se estaba tratando de hacer en Cuba. Y yo de entrada, con mi modesta experiencia, pensé, cuando le escuché decir, enseñar todo lo que estaba enseñando, yo me dije a mí mismo, con mi modesta experiencia y criterio, me dije a mí mismo, esto aquí no va a funcionar, profesor, no está perdiendo su tiempo. Y verdad, ¿no? Nunca pegó ni nada. Ese rato se interesaron que fotocopias de su libro y no sé qué, todo el bollero de siempre, ¿no? Pero el resultado, cero. Nunca pegó nada de lo que dijo, porque es más complicado todavía de lo que ya hemos aprendido 1,5 veces más, porque había que ver la calidad de los agregados, la forma de los agregados, que los granos aquí. O sea, totalmente ridículo al lado de lo que hacemos aquí, que le echamos el agua como sea. Y esa anécdota les cuento, que es verdad, verídica, aquí en Santa Cruz pasó 150 personas. De las 150 personas, por lo menos 50 ingenierangos ahí, de los que saben todo. Y nos dijo en nuestra cara, es una vergüenza lo que están haciendo acá. Es una vergüenza si lo comparamos con lo que hemos aprendido, ¿no? Pero si no lo comparamos, no pasa nada, sigamos nomás en nuestro mundillo. Bueno, me extendí mucho en el comentario de la pregunta de su compañero, pero es una degeneración de las cosas. En realidad todo se degenera, ¿no? Todo se degenera, depende de nosotros, ¿no? Nuestra carrera de nuestra facultad, nuestra universidad está degenerada, ¿no? Está degenerada. No creo que cuando se fundó la Gabriel había repechajes, mesas, yo no creo. Seguramente era más exigente, más, ¿no?
se ha ido degenerando y se va a seguir degenerando mientras no hagamos algo en contra de eso, ¿no? Como nadie lo va a hacer porque no es algo que nos simpatice, entonces va a seguir igual, o peor. Es una degeneración, no es otra palabra. Bien, jóvenes, ¿algún otro comentario, alguna cosita, alguna duda? Ingeniero, yo Diga. creo que aportando a lo que usted comenta, yo creo que es falta de compromiso de cada persona, ¿no? Así Y, es, exactamente, y se puede mejorar, como usted dice, así es. y creo que todo parte desde la casa, ¿no? Cuando uno aprende principios, valores, y lo Ujú. mismo trata de demostrarlo en el estudio, digamos. Hay personas, hay muchos alumnos a lo poco que estamos viendo que se esfuerzan. Hay Sí, bastante, o sea, hay muy pocos, digamos, que se esfuerzan y la mayoría de nosotros copiamos, se podría decir. Pero podemos mejorarlo, digamos, estudiando, siendo mejores personas por nosotros mismos y automáticamente ser mejores profesionales, ¿no? Pero está bien el punto de reflexión que usted dice, digamos. lo Eso sé y pienso yo, mejor, digamos. mejor no lo hubiera podido decir yo ni nadie, yo creo. Está. Depende de nosotros. Ahora, yo sé, jóvenes, ustedes son jóvenes. Y les puedo decir algo que quizá no lo reflexionan mucho. Yo sé que es difícil. Y sé que es más difícil aquí, en este país. Es más difícil. Porque es bien difícil ir contra la corriente, ¿no? Cuando todos o la mayoría son de una manera, es difícil ser diferente, es difícil. Y mantenerse diferente es bien difícil. Es bien difícil ir a la obra y decir, no, tienen que hacer bien, que no todavía esto, y que todos, desde el último peón, digan, ah, este ingeniero no sabe nada, yo trabajo hace 10 años acá, nunca nos ha hecho nada, no pasa nada, se ríen. El ingeniero joven tiene que estar preparado para todo. Va a ir alguna vez a la obra y se van a reír de él, se van a reír, así como estoy diciendo, jóvenes se van a reír, los más viejos, ¿no? Porque creen que por ser viejos son mejores o saben más. No es así, joven. Claro que el que toda su vida ha usado el 1, 2, 3, claro, es un experto en eso, ¿eh? Y se va a reír de cualquier cosa que le digamos, se va a reír. Pero hay que tener temple, no solamente voluntad de principios de ser mejor. Hay que tener temple para aguantar un montón de cosas. Hay que tener temple, valor. Y este país necesita eso, ¿no? Y por eso yo en algún momento, no sé si a este grupo le dije algo, discúlpenme un minuto más. No sé si a este grupo le dije algo después del paro. El paro es un acicate, ¿no? Porque han aparecido varias voces y varias cosas y es indiscutible que Santa Cruz es una fuerza. Es una fuerza, es una realidad Santa Cruz que va por delante de la vieja Bolivia, va por delante. Basta de mañuderías, flojerías, compadreríos, corrupción, egoísmos, mezquindades, todo lo que viene de la paz, hay que decirlo claro. Y los demás se conforman y Santa Cruz está inquieto con eso y es una belleza que sea así. Y ustedes son jóvenes profesionales que están justo en este momento y son los representantes de Croacia, ¿no? Entonces, adelante, ¿no? Hay que cambiar todo. Desde cambiarnos nosotros, hay que cambiar la U también. La U tiene que ser la mejor del Bolivia. No tiene que ser igual que todas. El ingeniero que salga de la Gabriel tiene que ser el mejor de Bolivia. Empecemos por Bolivia, que es facilito. Después seremos mejor que otros también. Pero empecemos por nosotros, empecemos de a poquito, empecemos por acabar las chances y las gangas que nos dan, porque eso es lo que hace daño. Si yo me tolero a mí mismo y digo, podría en vez de 7:15 poner 7:30 el inicio de la sesión, me tolero, mejor 8:15, la puedo suspender, ¿quién me va a decir nada? Me empiezo a dar gangas yo mismo, nunca voy a triunfar, nunca, y no estoy hablando de triunfar, ¿no? Se me salió la palabra, nunca voy a hacer nada bien. Tengo que imponerme condiciones, tengo que imponerme levantarme, tengo que imponerme hacer esto o hacer lo otro y lograrlo, tengo que imponerme hacer mi obra bien porque quiero ser
buen ingeniero y quiero ser responsable y quiero hacer mejor que los otros. Y en su vida profesional está bien que un par de años trabajen de empleados, pero después libérense, trabajen por su cuenta, creen algo. En Bolivia todavía no hay nada. Creen algo, hagan un negocio propio, una oficina propia donde hagan las cosas distintas de los demás. Les va a tomar trabajo, les va a tomar tiempo, pero van a triunfar al final. Porque si se ponen a poner ladrillos, ¿con quién van a competir? Con los arquitectos, con los topógrafos, con los constructores civiles, con los inmobiliarios, con las amas de casa, con los albañiles, con los ayudantes de albañil, con todo el mundo van a competir. ¿Qué se puede hacer ahí para mejorar? Difícil, ¿no? Pero si hacen algo distinto y crean alguna cosa y le meten fuerte, les va a ir bien. Independícense porque esa es la forma. Bueno, ok, jóvenes, la suspendemos acá. Gracias.